Aprende ciencia de datos. Turismo en España. Analizando los flujos de turistas nacionales mediante visualizaciones interactivas. Entrevista a Iñaki Carranza, autor del ejercicio. ¿A quién va dirigido y qué se puede aprender con este ejercicio? Este ejercicio está dirigido a todo el mundo que quiera aprender sobre técnicas de tratamiento de datos y su representación gráfica para mostrar valores clave. Los gráficos que se han hecho en este ejercicio son diagramas de cuerdas y de Sankey, ya que permiten comprimir mucha información en un solo diagrama y además son gráficos intuitivos de entender. ¿Qué recursos están disponibles en el GitHub? Se ha creado una carpeta en GitHub donde poder seguir mejor el ejercicio, y en este podemos encontrar tres archivos. En primer lugar, el README con una breve explicación del conjunto de datos y las herramientas analíticas utilizadas. También tenemos el conjunto de datos que se ha utilizado al desarrollar el ejercicio. Este conjunto de datos es exactamente el dataset del INE, que encontramos en el catálogo de datos.go.es, ya que no ha sido preprocesado o tratado de ninguna manera. Este dataset contiene el número de turistas desde una provincia o comunidad autónoma a otra provincia o comunidad autónoma, dividiendo por año y trimestre. Por último, tenemos el notebook de Jupyter donde hemos desarrollado el código del ejercicio. ¿Cómo se desarrolla el ejercicio? Este es el notebook donde hemos desarrollado el código del ejercicio. En primer lugar, tenemos la configuración inicial donde instalamos y hacemos el import de los diferentes paquetes que se utilizan. En la primera sección, carga de datos, cargamos el CSV directamente desde la carpeta de GitHub donde hemos guardado el conjunto de datos. En la segunda sección, exploración inicial de datos, vemos las columnas que tenemos en el dataset de origen, el tipo de datos que contienen y también los valores que contienen. En la tercera sección, análisis del formato de datos, partimos de los datos que tenemos cargados y vemos qué análisis y qué cambios habría que realizar en el conjunto de datos para finalmente construir las visualizaciones a las que tenemos intención de llegar con este ejercicio. En la cuarta sección, en la limpieza de datos, hacemos todas las transformaciones necesarias para construir las visualizaciones. Entre ellas, separamos las columnas entre comunidades autónomas y provincias de destino y también mapeamos las provincias a la comunidad autónoma a la que pertenecen. En la quinta sección creamos las visualizaciones. En primer lugar, creamos una serie de funciones que ayudan a crear las visualizaciones. En primer lugar, creamos un diagrama de cuerdas que muestra el flujo de turistas en marzo de 2024 agregando por comunidades autónomas. En él podemos ver de qué comunidad autónoma salen y llegan los diferentes turistas en esta época. Por último, creamos un diagrama de Sankey con el flujo de turistas de agosto de 2023, donde podemos ver de qué comunidad autónoma salen los diferentes turistas que recibe la Comunidad Valenciana en esta época. La explicación paso a paso para generar estas visualizaciones está detallada en el ejercicio. ¿Quieres replicar este y otros ejercicios? Visita el espacio de datos.gov.es en GitHub, github.com/datosgov.es.